Buen día para todos. Vamos a dar inicio a nuestro comité de inversiones. El día de hoy vamos a hablar de todo lo que está ocurriendo en China. Inicia este fin de semana, el nuevo año chino, el año del dragón. Y desafortunadamente, pues, varias cosas están ocurriendo en la segunda economía más grande del mundo, que vamos a entrar a analizar en detalle. Y obviamente tratar de observar los drivers para el mercado durante el mes de febrero. Hay que entender todo lo que está pasando y toda esta dinámica que se está generando alrededor de la caída de las acciones en China y cómo puede implicar el resto del mundo. Primero voy a iniciar por hablar un poco de lo que ha venido ocurriendo con el oro. Bien importante que desde mediados del año 2022 empezamos a observar una demanda creciente en los precios del oro que se daba, y como muchos informes lo reportaron, se estaba presentando por demanda por parte de los bancos centrales. Principalmente en ese momento lo que se estaba presumiendo era que los bancos centrales estaban eliminando parte de sus posiciones en bonos del Tesoro americano, pues por esa caída que vimos, el incremento de tasas de interés, etcétera, y se estaban refugiando en este activo, en este commodity. Pues bien, el Banco Popular de China el año pasado compró 225 toneladas de oro. Entre muchas razones, pues digamos, de esta subida del oro, pueden ser atribuidas al conflicto de Ucrania-Rusia que empezó desde el año 2020, y aquí vemos el impulso que tuvo durante esa crisis del año 2020, esa crisis, digamos, tan relevante que presentó el precio del oro. La crisis, y el apogeo del precio del oro. Después se une el conflicto de Israel y Hamas. Y ahora lo que estamos tratando de entender es por qué China, desde el año 2023, o el gobierno chino, empieza a comprar tanto oro, y qué es lo que pretende el gobierno chino con el aumento de estas reservas. Ustedes tal vez habrán escuchado las acciones, las small caps en China han caído cerca de un 30% en solo un mes. El mercado chino en total ha caído cerca del 10%. Y aquí hay que tener en cuenta que tal vez los más afectados de esta fuerte caída del precio accionario en el mercado chino, en primer lugar, son las compañías muy, muy pequeñas, las que hacen parte de ese índice de small caps, que está compuesto por cerca de 1000 compañías, las más relevantes dentro de las compañías más pequeñas del mercado chino. ¿Por qué son las más afectadas? Pues porque desafortunadamente dependen mucho del gobierno, dependen de la economía doméstica, pues de lo que ocurra dentro de la misma China, oferta y demanda. Pero al margen de esa caída del 30% hay otro preocupante, y tiene mucho que ver, digamos, con todo lo que ocurrió la semana pasada con Evergrande. Ya les voy a hablar un poco de eso. Ustedes bien saben que las industrias o las fábricas chinas son gigantescas, tienen una capacidad instalada enorme y consecuentemente tienen una gran cantidad de trabajadores. Pues bien, cuando la demanda disminuye, es decir, cuando hay menos necesidad de productos chinos, y no solamente hablo de China per se, sino también hablo de otros países, como el caso de Estados Unidos, pues esa capacidad instalada empieza a ser demasiado grande para la demanda que se viene encima. Consecuentemente, pues podrían haber despidos, y fíjense ustedes que en términos de demanda, de capacidad instalada y de tamaño, digamos, de las construcciones en China, viene un problema. Evergrande, que era uno de los promotores inmobiliarios más grandes del planeta, pues la semana pasada ya recibió la orden de liquidación forzada. Lo más difícil
que yo puedo percibir del mercado inmobiliario chino y su impacto en el mercado inmobiliario global es que tal vez sí exista un coletazo. Tal vez ustedes hayan visto en diferentes posts, noticias o redes sociales que en China en alguna época, para tratar de impulsar el sector inmobiliario y el sector de construcción, se empezaron a construir, valga la redundancia, ciudades prácticamente fantasmas muy modernas, pero todo esto se hacía con dinero que era prestado, pues lo que pasó con Evergrande, con la esperanza de que en algún momento las personas empezaran a migrar a China, hubiera un crecimiento, digamos, desde el punto de vista de una reactivación económica desde el punto de vista, digamos, de migración a esas nuevas ciudades y tratan de impulsar un incremento, yo lo diría, desmesurado de, de población en China. Sin embargo, ese auge de la construcción generó o causó que el área de la construcción o el sector construcción en China pesara o pesa hoy en día el 25% del PIB. Entonces, China tiene muchas empresas y muchos convenios de construcción en diferentes países del mundo. Pues ustedes lo saben, en el caso de Colombia, pues una compañía china la que está construyendo el metro de Bogotá. Y China prácticamente está involucrada en diferentes proyectos de construcción de cualquier índole, ya sea de infraestructura o vivienda o fábricas en todas las partes del mundo. El riesgo que existe aquí es que la gran mayoría de esas compañías hoy en día, y es uno de los errores tal vez que China va a pagar con creces después de tener un crecimiento tan espectacular en el pasado, y es que desafortunadamente el gobierno chino empezó a tomar control de estas compañías. Como las veía que estaban creciendo tan bien, entonces, oiga, este es buen negocio, venga, yo me vuelvo su socio. No hablo de una privatización forzada, pero miren nomás el caso que pasó con Alibaba, donde China prácticamente, el gobierno chino prácticamente le metió las manos. Y esto no es tan bueno, y no es tan bueno porque impide que la compañía continúe, una compañía privada continúe con su etapa de crecimiento, y yo ahí veo que más por una necesidad y viendo al gobierno chino como un inversor más, lo que trataron de hacer, pues se les está devolviendo, y miren ustedes cómo el mercado está cayendo tan fuertemente. Jeremy Powell en la reunión de la semana pasada de la República, de la Reserva Federal, perdón, le preguntaron, oiga, ¿y usted qué cree que Estados Unidos se va a impactar o no de todo lo que está ocurriendo en China? Y él dice, yo ahí es donde digo, es que este señor parece que viera en otro planeta. Él dice, es que nosotros solo dependemos de los productos que compramos de China. Pues si China no los tiene, los podemos comprar en otro lado. Es como si la economía, ese comentario me parece un poco infantil en la medida en que parece ser que el señor vive en una burbuja y no se da cuenta que al ser la segunda economía más grande y hacer el competidor más fuerte que tiene Estados Unidos, es claro, todo lo que pasa en China no solo va a afectar a Estados Unidos, sino también puede afectar a otros países, particularmente el desarrollo de las economías emergentes. El gobierno chino esta semana, entonces, en unas medidas desesperadas, empieza a tomar decisiones con los reguladores para tratar de contener esta caída del mercado accionario chino. Y dice básicamente lo que ya hemos visto en el pasado, gobiernos interviniendo monedas, mercados, y a la final no pasa nada con esto. El regulador impide o prohíbe las ventas en corto desde Hong Kong de las compañías chinas. Esto en la madrugada de hoy ayuda un poco o genera una leve corrección en el mercado, pero tenemos que pensar de una manera más estructural. Aquí se necesitan soluciones de largo plazo, pero desafortunadamente yo sí creo que este movimiento que está ocurriendo en China va a afectar indiscutiblemente el precio del dólar, que se debe trepar en todo el mundo. Muy seguramente acciones de otros países emergentes, Brasil, Rusia, otros mercados de ese estilo, también pueden sufrir un coletazo por esta caída.
y pues muy consecuentemente lo que vamos a tener es un flujo hacia países desarrollados. Bueno, esto en parte favorecería nuestro portafolio, pero miremos esta situación un poquito más macro para entender que definitivamente lo que está pasando en China pues nos puede afectar. Lo que está ocurriendo con el sector inmobiliario en China, esta caída tan grande, es claro que nos puede afectar de alguna manera y tenemos que irnos preparando para ese posible movimiento. Esperemos que todo este análisis no pase a mayores y que nuevamente nos equivoquemos. Ahora miremos qué es lo que puede ocurrir en el mes de febrero, que es el mes que nos importa analizar en el muy corto plazo. Hay dos análisis claros en los drivers que tenemos para este mes de febrero y los siguientes días y semanas, y el driver de largo plazo, que de eso voy a hablar enseguida. Primero, estadísticamente hay una particularidad en el comportamiento de febrero. Aquí lo que estamos viendo es una gráfica estacional que tiene varios análisis. El análisis desde 1950, mes a mes, el análisis de los últimos 20 años, color azul, mes a mes, el análisis de los últimos 10 años, mes a mes, y este análisis que es el más relevante, el comportamiento del mercado accionario en años de elecciones. Estábamos en el año de elecciones en Estados Unidos. Entonces, estadísticamente en todos los años de elecciones, bueno, primero, estadísticamente en todos los años ustedes pueden ver que la volatilidad, es decir, variación del mercado en febrero parece ser muy pequeño, ¿no? Eso es lo primero que yo destaco, sino como, por ejemplo, un abril o incluso un septiembre, estadísticamente. Lo segundo es que en los años de elecciones, febrero pareciera ser un mes, que desafortunadamente se comporta muy negativo el Standard & Poor's, consecuentemente el Dow Jones y el Nasdaq. Eso es lo primero a tener en cuenta en el mes de febrero. Curioso que esto se empiece a unir un poquito con lo que estaba hablando de la incertidumbre que podría empezar a generar el año chino. Y les vuelvo a decir, vamos a tener noticias hasta el jueves, porque ellos celebran el fin de año y lo celebran largo. Creo que vuelven hasta el próximo miércoles. Pues son personas que prácticamente nunca más en el año descansan, entonces bien merecido lo tienen. Otro componente adicional para tener presente. En la reunión anterior, el chance de que este año se produzcan 4 reducciones en las tasas de interés se incrementó comparado con la de 3 y comparado con 5 o más. Se incrementó. De hecho, cuando uno estaba mirando el 25 de diciembre, la posibilidad de incrementos de reducciones, durante el año 2024 era de 6. Pero la semana anterior, después de la reunión de la Reserva Federal, que le generó volatilidad al mercado, como lo estábamos mencionando en nuestra reunión anterior, miren que esa probabilidad se redujo drásticamente y ahora la apuesta es a 4. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la gente ya no está tan optimista como lo estaba hace una semana, porque Jeremy Powell, en toda su gran sabiduría, dijo una frase que me quedó en la mente y fue la siguiente: ya no estamos tan seguros o no estamos tan contentos con el control de la inflación. La inflación ha venido bajando, eso lo sabemos todos. Y estadísticamente, y cuando uno mira las gráficas, uno diría la inflación va a caer. Espero que recuerden nuestra reunión anterior, donde dijimos que uno de los riesgos potenciales que tenemos que tener presentes en el 2024 es una posible reescalación de la inflación, que se puede dar como un factor como incremento en el precio del crudo, que es lo que está pasando, del petróleo, que es lo que está pasando hoy, incremento en el precio del oro, que fue lo que ya vimos. A esos commodities hay que tenerles atención. No porque el gas esté cayendo a precios históricos mínimos quiere decir que otros commodities no sean importantes y no los tengamos que tener presentes. Y entonces el comentario de Jeremy Powell lo que hace tal vez es decir, oiga, no estamos, sí, la economía está reaccionando bien y todo, pero no estamos 100% seguros de que esto va en buen camino. Entonces, desafortunadamente eso nos puede dañar, digamos, por lo menos en el corto plazo, la expectativa de desempeño frente al mercado accionario. Ese es el segundo componente. Y el tercer componente es este. Cuando los operadores
fondos de cobertura, especuladores, fondos de pensiones, bueno, todos los especuladores del mercado, todos los jugadores, perdón, del mercado van a la bolsa de Chicago y operan contratos de futuros, compran y venden opciones. Esto se refleja en un reporte. En este caso sacamos el reporte de las posiciones de los no comerciantes, es decir, de los especuladores más grandes. Generalmente aquí podría decirse que están los fondos de cobertura. Cuando este numerito está por arriba de cero, la línea azul está por arriba de cero, quiere decir que los especuladores están muy optimistas frente al mercado accionario. Cuando el numerito está por debajo de cero, quiere decir que ellos están empezando a comprar opciones en contra del mercado. Lo que llama la atención aquí es que la semana anterior esas posiciones en contra del mercado aumentaron. Hay varios fondos de cobertura, bueno, lo pueden hacer por varias cosas, ¿no? La primera es porque tienen un portafolio totalmente largo, como nosotros, y compran opciones para tratar de defenderse en una potencial caída rápida, donde tal vez no encuentren precios de mercado por sus acciones, entonces compran estas opciones. Esa es la primera razón. Y la segunda, que es la más común, porque aquí son los no comerciantes, son los especuladores, es que ellos están comprando opciones para apostarle a una posible caída del mercado. En el corto plazo, ¿no? Todo esto es en el corto plazo. De hecho, todo lo que estamos hablando aquí hasta este punto, yo pensaría que es en el muy corto plazo. Es normal porque con una variación de mercado tan alta que se presentó en diciembre y en enero, pues en algún momento ellos van a estar pensando en tomar utilidades de sus posiciones y les fue bien. Realmente no sé qué tan exitosos han sido los fondos de cobertura este primer mes de enero. Ustedes saben que esos reportes salen casi hasta finales de febrero. Pero lo cierto es que sí le están apostando a una corrección de mercado. Cuando uno va a mirar el último componente de corto plazo, que son las utilidades, pues realmente no hay mucho que decir. ¿Por qué? Porque ya estamos finalizando la entrega de resultados, compañías obviamente muy importantes. Aquí está Alibaba, mañana en la mañana, está Uber, PayPal, Walt Disney y Mattel. La gente está muy pendiente de Mattel por todo lo que pasó con Barbie y su película y cómo le va a ir en los diferentes certámenes donde la premian, etc. Entonces va a ser bien interesante ver si Mattel se va a recuperar. Disney, desafortunadamente, pues ustedes saben, no le ha ido muy bien. No le ha ido muy bien últimamente y pues hay que ver qué pasa más adelante. ¿Qué más compañías tenemos? Spotify esta mañana, genial, genial, de verdad, le fue súper bien en incremento de suscriptores. Snapchat, pues prácticamente no ha pasado nada con esta empresa. ConocoPhillips, Phillips Morris, entre otras empresas, pues ya digamos para finalizar esta época de entrega de resultados. Hay que mirarlas, no digamos que no son tan importantes como lo que ocurrió la semana pasada, pero es claro, pueden afectar en algún momento el desempeño del mercado. Esos son los drivers de corto plazo, ¿no? Ahora, en el largo plazo me parece muy interesante, ustedes conocen, y si no lo conocen, la línea amarilla. La línea amarilla es el indicador del Citibank que muestra la sorpresa de los indicadores macroeconómicos. Básicamente, si sale un dato de inflación y si la inflación es mayor, este numerito se vuelve positivo. Si la inflación sale peor, el numerito se vuelve negativo. Entonces ellos promedian todos los datos, inflación, desempleo, crecimiento, y entonces van viendo cómo son mejores los datos a los esperados o son peores los datos a los esperados. Igual o muy similar a lo que estábamos hablando anteriormente, en este caso cero. Un dato arriba de cero quiere decir que los datos macroeconómicos están saliendo mejor a lo esperado, y un dato por debajo de cero quiere decir que los datos macroeconómicos están saliendo peor a lo esperado. Pero lo más importante de este análisis es que esta gráfica en algún momento se ha convertido como un antecesor de lo que es el crecimiento económico en Estados Unidos. Y un ejemplo claro acá, miren ustedes que el dato de sorpresa en el año 2020 empezó a caer, tal vez 1 o 2 meses antes de que cayera el crecimiento en Estados Unidos. También empezó a subir o se empezó a desempeñar mejor después de que se conoció el dato de crecimiento en Estados Unidos.
¿Qué está pasando ahora? Pues este dato subió a 42.6, de hecho ya está casi arriba de 50, lo que demostraría que en el largo plazo, independientemente de esa volatilidad que acabamos de hablar, pero pareciera ser que en el largo plazo sí hay una senda, sí hay una luz de crecimiento económico en Estados Unidos. O sea, tenemos un ruido aquí, febrero, marzo, abril tal vez, pero mayo, junio hacia adelante, lo que muestran los indicadores macro es que sí podría haber una recuperación o un desarrollo económico positivo en Estados Unidos. Esa es una muy buena noticia porque va en línea con esa expectativa que tienen los inversionistas en Wall Street, que siguen muy felices. Estamos en fiestas y está muy en línea con esta expectativa que tenemos nosotros para el final del año 2024, donde pensamos que la economía se va a desempeñar bien y consecuentemente vamos a tener una valorización del Standard por cercana al 10%. Ojo con este número, 10%. No lo olviden porque cuando vamos a ver cómo ha reaccionado el portafolio con nuestro Convesticor, que es nuestra inteligencia artificial, cómo ha reaccionado, miren ustedes lo interesante. En el mes de enero, solamente en el mes de enero, Quanvestor renta 6.69%. Estamos rentando solo 4 puntos abajo de todo lo que esperamos rentar en el año 2024. ¿Esta es una buena o mala noticia? Yo pensaría que simplemente fue una estrategia muy buena que hicimos en enero, saliendo definitivamente el golpe máximo que hizo la inteligencia artificial aquí para el mes de enero fue 30 de diciembre empezar a liquidar posiciones como loco antes que todo el mundo y después simplemente recompuso cuando vio una leve corrección al alza, porque si ustedes miran después de, es prácticamente un comportamiento similar. Entonces, donde le cogimos ventaja al mercado definitivamente fue acá, en los primeros días de enero. Él dijo, está pasando esto, está pasando aquello, y salió y liquidó todo lo que había de tecnología y lo hizo muy bien. La semana pasada, antes de que salieran los datos, yo lo estaba viendo con... antes de que salieran los datos, que salieron un poco malos, el día miércoles, Microsoft, Apple, no, Microsoft, Amazon, y el mercado corrigió a la baja, nosotros estábamos cargados en bueno, la inteligencia artificial estaba cargada en sector salud y había vendido toda tecnología. Entonces también volvió a hacerla. Entonces creo que fueron dos movimientos muy sagaces que nos permitió tener esta rentabilidad tan absurda. Muy buena. Y pues después están el resto, BlackRock, Morgan Stanley, Schwab y el Standard & Poor's acá rentando solamente 1.68%. Cada vez que va uno avanzando en estos temas de inteligencia artificial se va dando cuenta que efectivamente los nuevos eventos van generando más información y la IA se vuelve cada día más robusta. No digo que pueda anticipar el futuro porque nadie tiene esa posibilidad. Pues pienso yo que nadie tiene la capacidad de adivinar el futuro, pero sí hace movimientos como muy asertivos cada vez más. Y por eso también pienso que nos ha venido ocurriendo esto últimamente, sobre todo desde mediados del 2023, donde muchas cosas cambiaron en la inteligencia artificial. Y miren ustedes que cada vez la pendiente que tenemos es más inclinada, lo cual estadísticamente, si soy un poco ácido, también diría que esto no es tan bueno porque las pendientes muy inclinadas conllevan a correcciones también muy inclinadas, pero lo importante es que sigamos manejando el riesgo, digamos, de una manera asertiva. Ahora miremos un poquito qué está pasando de aquí hacia adelante desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista técnico, pues la inteligencia está aquí montada en la parte técnica, únicamente mirando nuestro indicador. Está aquí como con sensación positiva, ustedes pueden ver por el color azul. Esta fue la corrección que presentó el mercado la semana pasada, que nosotros la evitamos totalmente porque aquí estábamos sin acciones y prácticamente recompramos acá. Pero miren ustedes, y por esa razón también deben tener presente que
nuestra inteligencia no solamente trabaja por análisis técnico, sino que tiene unos componentes bien importantes dentro. Pero acá, esta línea roja o estas barritas rojas, lo que están mostrando, va muy en línea con lo que les mencioné en la primera parte del corto plazo. Un poquito de incertidumbre. ¿Ya? No es normal que en un mercado alcista empecemos a ver barras de color rojo. Entonces, sí, el mercado hoy podría subir o de hecho está entre pérdidas y ganancias el día de hoy. El Nasdaq está cayendo 0.13%, pero aquí lo que nos quiere decir es, vea, tengan un poquito de cuidado porque puede haber una corrección, o por lo menos vamos a estar en un respiro. Bueno, ¿cómo se está posicionando nuestro portafolio para esta movida? Sí, a la tarde de ayer estábamos full cargados en tecnología y miren las compañías que teníamos: Microsoft, Nvidia, Apple, creo que ya la está empezando a vender, Berkshire Hathaway y Eli, que de hecho se está hablando hoy de Eli por los resultados que tuvo y unos avances médicos que se está realizando en esta compañía. 47% de nuestro portafolio está en tecnología. Estaba en tecnología, ustedes saben que esto cambia mucho. No lo aconsejo que lo tomen de referencia para sus propias inversiones porque el portafolio se mueve más rápido, cada vez más rápido, pero por eso nuestro... Ay, perdón. Yo creo que por eso... Ay, se me fue. Yo creo que por eso nuestra mascotica vuela, porque realmente es que el análisis de noticias es muy rápido, más rápido que lo normal. Y ahí tiene mucho que ver eso de por qué creamos esa mascotica. Y también les agradezco a todos los que hicieron sus aportes para desarrollarla. Pero sí tiene que ver con eso, con que realmente esta herramienta lo que hace es ayudarles a los gestores de portafolio, a gestores de inversión, a tomar decisiones más rápidas. Tal vez son las mismas decisiones que ustedes tomaran, pero la velocidad en este momento, que uno vuele literalmente tomando decisiones, es supremamente importante para que esas decisiones se ejecuten de manera adecuada. Nuestro portafolio entonces tiene estas acciones hoy en día y estamos cargados en tecnología. Ahora vamos a pasar a una parte un poquito aburridora y vamos a mirar las métricas de nuestro portafolio. En la primera parte, el resumen del mes de enero, nosotros rentamos el 6.69% contra el Standard & Poor's 1.68%. Nuestro retorno en el último año es del 42% contra un 20.82% del Standard & Poor's. Máximo drawdown 11.98. Interesante aquí porque no es el doble. Desviación estándar de 12 contra 18 y nuestro Sharpe, para no meterme en el resto, ahí lo tienen para su consulta, 2.16. Estos datos son tomados de nuestra cuenta, de una cuenta real de Interactive Brokers y de la función PORT que está en Bloomberg Professional. ¿Quiénes nos aportaron más? ¿Cuáles fueron nuestras mejores apuestas del mes? Nvidia, Meta, que fue espectacular porque la teníamos en la entrega de resultados antes de, y esto fue lo que explotó realmente los resultados, y Microsoft. ¿Listo? Vamos a finalizar con los drivers para tener en cuenta esta semana. Primero, van a entregar resultados Pepsi, PayPal, Alibaba, Mattel, Ford, aquí se me fue una S, y CVS, las droguerías. Creo que son como las más relevantes, bueno, adicional a las que ya mencioné. Se van a dar a conocer peticiones iniciales de desempleo en Estados Unidos, tal vez es el dato macro más importante de la semana. China pues va a estar descansando, yo creo que ahí vamos a tener un poquito también de calma en los mercados porque no da ruido si sigue cayendo 7, y también le va a dar espacio al gobierno popular chino para ver qué medidas va a tomar para tratar de controlar esa caída de ese mercado que realmente está preocupante. Y muchos miembros de la Reserva Federal van a hablar esta semana en diferentes eventos, Boston, Chicago, etc. Hay que escucharlos, ¿no? Nuestra expectativa es mantener la cautela. Les recuerdo y les recomiendo, por favor, leer nuestro disclaimer y les agradezco su participación en nuestra reunión. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos.